Mis amigos, seguimos aquí en Portafolio Económico. Susana, en esta semana vemos que la Tesorería de la Seguridad Social somete unos 14 expedientes para investigación por irregularidades en el sistema. Estamos hablando de prácticas que se han establecido ya desde hace un tiempo. Lo ha identificado la Tesorería de la Seguridad Social, donde empresas se han dedicado a ingresar personas para que sean beneficiarios de los seguros de salud, y realmente esto, de hecho, habla la Tesorería de la Seguridad Social de fraude alrededor de 90 millones de pesos. Entonces, realmente, Susana, este es un tema que preocupa, porque ante todo diríamos, todo este revuelo que hay con esta lucha de la devolución de la exigencia de que se devuelva el 30% y todo ese tema. Entonces, tener también dentro de lo que es el sistema, y como bien menciona las autoridades de la tesorería, de que esto va en perjuicio del cotizante ordinario, del cotizante normal. Y realmente tú, por ejemplo, que eres una especialista en el área de recursos humanos, ¿cómo tú percibes y cómo ves este tema ¿verdad? de estos expedientes ya que se están identificando como tal? De hecho, cuando uno accesa a algún colaborador, a algún empleado nuevo al CIRLA, pues estos programas, estas instituciones, desde hace años tienen su mecanismo de seguridad, Basilio. Sin embargo, para el dominicano, ¿verdad?, para empresarios y demás, tienen una creatividad que nunca dejan de sorprendernos. Y en el caso, por ejemplo, de las ARS, de la Tesorería de la Seguridad Social, fíjate que el tema siempre está relacionado, Basilio, con la salud. Por ejemplo, para nadie es un secreto que este sistema presenta una mayor cobertura. Por ejemplo, todos los hijos que tengan la pareja conjuntamente, que tenga la nueva unión o el matrimonio, y los hijos que tienen que pudieran tener estas parejas adicionales, al igual que los padres. Pero aún así la gente, desde que se les presenta, y los empresarios, la oportunidad ¿cómo diría?, de violentar esto, lo hace. Es una cosa increíble que usted, desde los departamentos de gestión humana, tú ni sabes cómo se dan estos procesos, porque para poder dar inclusión, el empleado tiene que llevar una serie de documentos para iniciar, para dar una entrada común. O sea, para mí, escuchar de esta noticia, leer de esta noticia, eso me llenó de asombro, Basilio, porque tú dices, pero ¿cómo fue? ¿Y cómo es que pueden hacer estos procesos? Esperemos que las autoridades puedan llegar al fondo de esta situación, que va en detrimento del contribuyente ordinario. María, ¿cómo tú ves esos temas en los países más desarrollados? Porque yo no veo que por ejemplo, en Europa y se den esas cosas así. No, lo que pasa es que ya, recuerden que tienen ya una organización ya muy bien planificada. Ya en realidad los centros de empleo, de trabajo, asumen todas esas circunstancias. Entonces son ese tipo de temas que no son polémicos, que no se ven, porque ya como país subdesarrollado no tienen ese esquema de estar viendo a dónde se va, entonces no se ve. Pero mira, yo quisiera aportar, María y Susana, que para que podamos entender cuál es el génesis de cuál es el punto que genera todo esto. El tema es que la configuración que se da en este tipo, diríamos, de fraude. Sí, porque ese es el nombre, un fraude. Un fraude. Es que las empresas que no son empresas de seguro, empresas que ¿verdad?, se constituyen como una empresa ordinaria, una empresa, vamos a suponer, vender cualquier rubro o brindar cualquier servicio, pues entonces comienza a agregar personas al seguro y le vende, entonces le cobra
por ingresarlo en la nómina. O sea, sí. es al revés. En vez de él pagarle porque es un empleado, entonces él le cobra porque es un beneficiario de... Se convierte en un mini asegurador. En un mini asegurador. Entonces, como tú decías, Susana, nosotros los dominicanos tenemos una creatividad increíble. Donde quiera vemos una oportunidad de hacer negocio. Que eso es bueno. El problema es el negocio ilícito. El negocio ilícito. Ya el país fuera multimillonario, fuéramos la potencia, vamos atrás de Estados Unidos. Y mira, Basilio, que tú decías también algo ahorita, por ejemplo, con la experiencia de María, por venir de Europa y todo lo demás, que nuestro sistema de seguridad social, es bueno que nuestros televidentes sepan, es una copia del sistema español. Es una copia del sistema español. Recuerda, Basilio. Pero el problema es que no son españoles. No son españoles. Los que vivimos acá no somos españoles y hemos aprendido mucho. Ese es el pequeño problemita, que hemos aprendido muchísimo. Es que todos los sistemas lo hemos importado. Sí, lo vamos a traer de Suiza, sí, pero no son suizos. No son suizos. Entonces lo aplatanamos acá, lo aplatanamos, Basilio. Claro. Y por donde encontramos una debilidad, pues vemos la oportunidad de desarrollar la creatividad. Susana, mira, a nuestro favor. Yo quisiera aportarle un elemento de la distorsión que genera ese tipo de práctica. Por ejemplo, fíjate que esas empresas pues están, diríamos, leyendo en el sistema, por ejemplo, aportando empleo, contribuyendo, o sea, fíjate, y es una ilusión óptica porque entonces no hay tal empleo, o sea, ¿me entiendes? Entonces, entonces están distorsionando las estadísticas. Sí, no, mira, Basilio, el tema es serio, uno lo ha tomado así, el tema de broma y eso, pero el tema es serio por lo que acaba de decir, es que esas estadísticas no son reales, no hay, por ejemplo, en la comunidad de San Juan o de San Cristóbal, para que sea un poquito más cerca de donde soy, no hay tales fuentes de empleo, no tengo 700 empleados en la empresa que estoy diciendo que lo tengo, muy por el contrario. Entonces, cuando vamos a las cifras reales, no son reales. No. Así es. Entonces, no son reales nada. Y eso tiene entonces una medición, sí, por ejemplo, claro, errónea. En el mismo índice de pobreza, porque claro entonces que sí. Esa persona que de alguna manera, porque fíjate un asunto, Susana, esa persona que está en esa empresa de manera irregular es un desempleado. Claro que sí, es un desempleado. Es un desempleado, pero para los fines estadísticos está empleado. Por la necesidad. Entonces, los planes sociales y demás en determinada comunidad pudieran verse afectados porque ahí no hay desempleado. O es un informal, porque también pudiera ser que entonces tú tienes una persona que es informal, tiene un negocito en un lado, y entonces mira cómo... Basilio, tú siempre has hablado de ese tema, de la formalidad ahora con este tema. Tú siempre has dicho que desde arriba, desde las instituciones recaudadoras, de ver cómo se reconoce ese informal, cómo ese informal entra a las arcas de manera... Lo que pasa, ¿sabes qué es lo que pasa, Susana? Que diríamos que los que dirigen las estrategias, las instituciones, solamente están mirando la cuantía de impuestos que puede generarle una decisión y no están viendo diríamos lo que es el abanico completo para que las personas entren en la formalidad. O sea, vamos a suponer... siempre lo has dicho. Cuando piensan, y lo hemos conversado, vamos a suponer el dueño del salón, el que tiene el puesto yaniqueque, el que está vendiendo frito en la esquina. De hecho, por ejemplo, nosotros, Susana, que estamos aquí, por ejemplo, en esta zona céntrica, fíjate que nosotros tenemos, por ejemplo, cerca de nosotros hay un señor que llega en una guagua con unos carderos de hacer frito y salami y cosas, y eso es fila al mediodía para comprar. Sí, así es. Y esa persona no le paga impuesto a nadie. Más de 20 años tiene ahí, Basilio, en esa esquina. Claro más que de sí, 20 años. claro. Entonces, y fíjate que quizá, por ejemplo, a los organismos reguladores no le interesa porque no ve una potencial recaudación, sí, pero si tú lo entras al sistema, primero tú vas a obligar que donde él compra todos sus insumos, él pida comprobantes fiscales. Se registre. Segundo, que él y él se asegure, por ejemplo, a través de los sistemas y asegure a su familia. O sea, fíjate que bajo el modelo actual, si pasara cualquier evento, de hecho, fíjate inclusive, porque es un tema que hay que verlo de manera integral.
si donde él está, vamos a suponer, pasa un evento y se incendia eso porque tiene gas y eso y daña el entorno, o sea, ¿quién repara el entorno? Lo repara el Estado. O sea, porque si hay cualquier destrucción, entonces evidentemente a él no hay manera de caerle atrás porque es un... dominicano más, sí, es un dominicano más, Basilio. Y otro elemento del análisis que presentas, otro elemento que entiendo es de muchísima importancia. Es probable que individuos, ¿verdad?, que dominicanos y dominicanas, como el caso que estamos citando, sean de los que le paguen a esa empresa, yo no quiero decirle empresa, o le pague a esa persona para que supuestamente lo registre. Entonces, y es muy, pero muy probable, porque los empresarios que están haciendo esto, un beneficio tienen, que le cobren mucho más de lo que generalmente estaría pagando él por lo que recauda al mes. Es probablemente que se le esté estafando, que se le esté cobrando el triple, Basilio. Es muy probablemente. Yo particularmente creo que ese tema debería el gobierno profundizarlo muy bien, porque creo que tiene mucha tela de dónde cortar. Mucha. Sí, es que definitivamente ahí, y es como ustedes plantean, o sea, si lo miramos de diferentes ópticas, vamos a encontrar elementos de oportunidades. Por ejemplo, Susana, fíjate un asunto. Tú, por ejemplo, que además diríamos, de tu trabajo formal, tiene otros compromisos, por ejemplo, en la Santa Casa de Estudio, ¿verdad? Donde hay otros descuentos del seguro, también en el trabajo normal te descuentan. Entonces, fíjate que tú tienes 2 contribuciones. Entonces, ¿qué pasa? Más de dos. Bueno, sí, porque usted es una pica como un amigo que tengo en la zona norte. No, pero no es que pico mucho, no pica mucho, es que trabajo mucho. Pues, fíjese que usted tiene 3 cotizaciones. Entonces, no lo diga duro, Basilio, porque yo no quiero. Sabe que los atracos están a la orden del día. Yo trabajo mucho y cotizo 3 veces, pero no es porque tenga mucho dinero. Que lo sepan los televidentes. Pero es interesante, fíjese que hay 2 cotizaciones que es para ellos que usted se la da. O sea, para los que no trabajan. Claro, porque justamente yo voy a renunciar a algunas, sí. Una de las cosas que se ha criticado, que eso es importante, María, una de las cosas que se ha criticado es que por eso se llama sistema de reparto. Sistema de reparto. ¿Por qué? Porque aquel que está, por ejemplo, el subsidiado, por ejemplo, justamente, me siento aludida. Sí, eso justamente. Entonces, lo que pasa es que por eso nosotros como dominicanos tenemos que aspirar a que los sistemas se alineen en la dirección que deben de ir. ¿Por qué? Porque todas estas irregularidades a quien afecta es al que está cumpliendo, Susana. O sea, entonces, porque por ejemplo, mira, y vamos al individuo que tiene el negocio en la calle. O sea, tú contribuyes, por ejemplo, nosotros como empleados nos descuentan y contribuimos, por ejemplo, con el fisco, ¿verdad? Nuestros impuestos. Entonces, ¿qué hace el Estado? O sea, asigna fondos a obra pública. Y obra pública va y repara esa calle. ¿Dónde está el tipo destruyendo esa calle? Donde está el tipo destruyendo el medio ambiente, todo lo demás, porque es con gas y aceite, Basilio, como tú dices. Exactamente. Todo el ornato, rompiendo sí, con todo el ornato de la zona. De verdad que cuando yo llegué a trabajar a esta zona, no hace mucho, hace 2 o 3 meses, para mí fue una sorpresa encontrarme con esas modalidades. Con esa modalidad y esa figura. Sí. Y esa figura. Sí, fue una verdadera sorpresa. Es que realmente, y son de la realidad. Yo creo que como país que aspira a un país con cierto desarrollo, debemos nosotros de incentivar. Y por ejemplo, yo me imagino, María, que cuando llega y se encuentra con este contraste, pues evidentemente le generan inquietudes, María. Sí, hay como un choque cultural, hay cosas que tú dices, wow, yo no veía esto en Europa, pero veo esto aquí, y es como que un aire nuevo.
vamos a decirlo de esta manera, un aire nuevo. Me encontré con esa particularidad de la señora vendiendo fritos con salami en la calle, en la esquina, tranquilamente. Tranquilamente, así como si yo decía, wow, pero explica esto, por favor. Que de hecho María, ese tipo diríamos, de receta en nuestros barrios, en nuestros pueblos, es lo que sostiene ese nivel. Porque es delicioso, o sea, a primera vista me gustan los fritos particularmente, es delicioso. Después tú pruebas el frito con el salami y tú dices, wow, pero qué cosa tan de verdad particularmente. O sea, yo a primera vista como que me impacté. Pero cuando tú lo pruebas, no, pero ¿y qué es esto, Dios mío? ¿Esto es una ricura? ¿Una cosa deliciosa? Dígame. ¿Y dónde estaba yo toda mi vida que yo no comía esto? O sea, y son de esos temas. Hablando de cosas buenas, María, nos vamos arriba y regresamos entonces con otros temas así, como eso que tú planteas. Nos vamos arriba, María.